Vamos a ver ahora ese método aplicado a un problema. Bueno, inicialmente suelto el inciso B o inciso 2 de la placa plana de goma. ¿Se acuerdan? Cuando el coeficiente es 4,882, habíamos visto que el método analítico no caso, pero sí el anterior cuando h es infinito. Entonces, cuando h tiene este valor, que es mucho menor que infinito, recurrimos al método analítico gráfico. Entonces, lo primero, calculamos el. Ahora, como se trata de una placa de gran área, el volumen es el área de la placa por el espesor, ¿verdad? Siendo el área 2 veces el área de la placa. Entonces, reemplazando en la longitud característica, resulta espesor medio. La longitud característica en el biot, aquí está el valor de h, este es el valor de la longitud característica. Y bueno, es 2 está en el denominador, aquí está el número 2, por el coeficiente que es dato, acá está el dato de K. Y resulta 0,4454, que es mayor, por tanto, temperatura estratificada. Resolvemos por el método analítico gráfico, lo que dura el calentamiento. Primero calculamos Y, que es la temperatura relativa. Recordemos que 132 es la temperatura del plano medio. La temperatura del medio, que son factoras, resistencias eléctricas, 142, y la temperatura inicial de la placa, 27. Obtenemos un valor de Y de 0,08695. X, reemplazando, queda en función del tiempo. M, que es la resistencia relativa, es 2,245. Como se trata de plano medio, entonces R o X es 0, por tanto N resulta ser 0. Vamos a la gráfica de la figura B7. Vemos que la línea M, aquí hacemos una interpolación gráfica. M, que es 2,245, se encuentra entre las líneas de 2 y 2,5. Por tanto, corresponde hacer una interpolación. De esta manera, hallamos el valor de X 6,4, igualando con el valor de X función del tiempo. Y resolviendo tenemos un tiempo de 3,72 horas. Bueno, como está indicada la figura, ustedes pueden verificar y volviendo a resolver este inciso. Con eso está completada la solución de ese placa de goma. En sus dos incisos, cuando h es infinito, método analítico. Y cuando h es mucho menor que infinito, caso 4,882, método analítico gráfico. Entonces, vuelvan a resolver y el resultado es correcto, ¿no? Aquí estamos indicando los pasos. Bien, entramos al método, a un problema. Una placa de acero de gran superficie tiene un espesor de 30 centímetros y está en temperatura de 371 grados centígrados. Si se coloca la placa en un ambiente que está a 37,8 grados centígrados, calcule el valor de la temperatura en el plano medio cuando haya transcurrido 14,85 minutos escasos.
Inciso A, H igual a infinito. Inciso B, H igual a 180. Como datos, esto es importante. El espesor en que se van a los planos internos, 5 centímetros. Esto es dato de problema. La temperatura inicial, entonces, 371, la temperatura del medio, 37,8. Estamos primero con el caso H igual a infinito. Y para este material tenemos la densidad, el calor específico, el coeficiente de conducción y el tiempo. Entonces, ya nos indica que debamos resolver por el método gráfico. Aunque en el enunciado no dice, encara y expresa resolver por el método gráfico, pero este dato ya nos da una pauta. Debemos el método gráfico, tomando para delta X 5 centímetros. Entonces, resolver el método gráfico. Vayamos a alfa, ya que tenemos los datos de K, Rho, C sub P. El K es flujo unidireccional, por tanto el módulo vale 2. Por tanto, delta tita, reemplazando valores, dato delta X, para convertir a metros dividimos entre 100 y encontramos un delta tita o incremento de 0,035 horas. Calculamos el número de incrementos de tiempo. Tiempo del proceso sobre el tiempo del proceso, en este caso, es un proceso de enfriamiento, ¿verdad? La 171 y la temperatura del medio es 37,8. Entonces, esta placa de acero se está enfriando. Bien, entonces, el número de incrementos calculado resulta 7,05, que los redondeamos a 7. Entonces, hemos calculado en 7 incrementos de tiempo. Hacemos 0. Vamos a aplicar el método gráfico, tal como hemos visto en la anterior clase. Dividimos el cuerpo porque como el espesor es 30 centímetros y el problema nos sugiere X de 5 centímetros, entonces 30 centímetros dividido entre 5 nos va a dar. Tenemos que hacer 6 divisiones, constituir 2, 3, 5 planos externos. Entonces utilizamos un delta X de 5 centímetros. Y con esta medida hacemos las divisiones, resultando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto, que hemos calculado. Identificamos los planos 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 6. Es un proceso de enfriamiento, o sea que por ambas caras se está transfiriendo calor al medio. El medio a una temperatura de 37,8. Bien, una vez que hemos identificado los planos internos y el plano medio, 3 constituye el plano medio. Este es el plano medio. Ahora elaboramos la escala de temperaturas. Entonces, con el procedimiento que hemos indicado, fija la temperatura más baja en este punto y la temperatura más elevada en este punto. Como se trata de enfriamiento más alta, va a ser la temperatura inicial, 371. Esta es la temperatura inicial. Y más baja constituye la temperatura del medio, 37,8. Entonces, la temperatura del medio
constituye en el rango de temperaturas el valor más bajo, 37,8. 37. Entre estos dos puntos vamos encontrando punto medio, 22,5. Entre 25,2 y 371 hallamos otro punto medio que es 287,7. Estamos elaborando la escala de temperaturas. Una vez que tenemos la escala de temperaturas, empezamos. Vamos a dibujar la gráfica. Puntos de referencia. Este punto y esto se ve. Primer incremento de tiempo. Perdón. Número de incremento de 1. Forma simétrica. ¿Qué plano ha sido interceptado? A ver, el plano 1. Aquí está. Bueno, la temperatura del plano 1, claramente, bueno, tendríamos que, si la escala está bien ejecutada, no tengo ningún problema en determinar el valor de su temperatura. Pero vamos a ver luego que con la tabla numérica, esta determinación exacta, de forma más exacta. Primer incremento de tiempo. Segundo incremento de tiempo. Y nos dirigimos acá. Segundo incremento de tiempo. Perdón. En forma simétrica. Pasamos al tercer incremento de tiempo. Nuevo trazo. Y en forma simétrica. Unimos esto con una línea horizontal. Tercer incremento de tiempo. Empieza a cambiar la temperatura del plano medio. Cuarto incremento de tiempo. En forma simétrica. Quinto incremento de tiempo. Nuevo trazo. Avanzamos simétricamente y unimos. Pasamos al sexto ahora. Sobrepone. Y acá. Estamos. Sexto incremento de tiempo. Hemos calculado 7 incrementos de tiempo. Ahora mismo. Séptimo incremento de tiempo. Entonces, la distribución de temperaturas al cabo de los 14,85 minutos queda de esta forma. Nos piden la temperatura del plano medio. En la escala de temperaturas podemos encontrar su valor. Y no solo la temperatura del plano medio, también la temperatura del plano 2 y también la temperatura del plano 1. Alguno de ustedes seguramente se preguntará, ¿y por qué coinciden los valores de temperatura del plano 2 con el plano 3? La explicación está en el valor que se ha tomado para identificar los planos. 5 centímetros. Parece bastante,
Por eso es que no hay diferencia o no se ve entre la temperatura del plano 2 y la del plano 3, que es el plano medio. Otra cosa sería si nosotros elegimos un delta X de 1 centímetro. Por supuesto que el número de planos sería mucho mayor. Aquí hemos dividido en 6 planos. 30 dividido entre 1 nos da 30 planos. De esos 30, 2 son externos, ¿no? O sea, 28 planos internos. Y obviamente se va a ver la diferencia entre la temperatura del plano 2 y la temperatura del plano 3, porque entre estos vamos a tener más planos y la diferencia se va a notar. Entonces, todo depende del delta X o del incremento de espacio que estamos utilizando. Pero también resultaría que si utilizamos un delta pequeño como 1 centímetro, aquí, ¿qué resultaría? Un delta tita más pequeño, ¿cierto? Y como delta tita está en el denominador, el número de incrementos de tiempo subiría bastante. Tal vez 20, tal vez. Entonces está en relación también al espesor elegido. Cuanto más pequeño, mayor número de. Por tanto, sería más laborioso el dibujar la gráfica. Por ejemplo, para 20 o 30 incrementos de tiempo, tendríamos más gráficas elaboradas, pero tendría información. O sea que esta distribución de temperaturas, que es bastante, ¿cómo diría? Muy aproximado, lo correcto es que sea una curva, más o menos así. Pero para llegar a una curva, y también en forma aproximada, necesitamos mayor cantidad de planos y necesitamos mayor número de incrementos de tiempo. Entonces, esta es una aproximación bastante gruesa a una curva. Con una curva va a haber una diferencia muy notoria entre las temperaturas de los diferentes planos, entre la temperatura del plano 2 y la temperatura del plano 3, que es el plano medio, va a haber una diferencia. Entonces, esos son los pros y contras de elegir un delta X pequeño o un delta X. Bueno, pero como les decía, este dato es dato de problema, porque si ustedes tendrían que elegir un delta X, algunos seguramente lo van a hacer para que la solución sea rápida, un delta X grande. Otros tal vez utilicen 2 centímetros, otros 1 centímetro y otros tal vez medio centímetro. El tiempo, obviamente, cuando tenemos mayor incremento de tiempos es mucho más grande. Es por eso es que en producto tiene que ser dato necesariamente para que los resultados sean prácticamente los mismos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya. Bien. Ahora, este problema también se puede resolver por si hemos visto que hay un preparativo para el método gráfico, a la tabla numérica también hay un preparativo. ¿Y cuál es ese preparativo? Bueno, voy a remarcar lo que se tendría que hacer primero. Bueno, primero hacer el marco.
el marco de la tabla. Y esta columna. Y establecer estas casillas que tendríamos que ir llenando. Entonces, pero básicamente tenemos esto y sobre la base de esto encontramos casillas. Entonces lo voy a hacer, no importa, utilizar el mismo color. Estoy estableciendo columnas que con diferentes planos. Y de acuerdo al número de incrementos de tiempo, voy a realizar los trazos horizontales. Todo lo que estoy pintando de rojo es lo que debería ver previamente. Y estas líneas. Y de esa manera tengo casillas que debo llenar. Y así. La cantidad de filas, ¿sí? Como una matriz, ¿no? Estas son filas y estas son columnas. Entonces, la cantidad de filas tiene que ver con elementos de tiempo calculado. Hemos calculado 7 incrementos de tiempo. ¿Qué significaría incremento de tiempo 0? El estado luego pasa un delta tita, un lapso de tiempo delta tita, luego pasa 2 veces delta tita, etcétera, hasta 7 veces delta tita. Entonces dibujamos esta tabla estableciendo casillas, anotando. Voy a utilizar este color para que en base a la tabla elaborada complete. Esta columna corresponde al número de incrementos de tiempo. Número de incrementos de tiempo. Cada una de estas columnas corresponde al plano correspondiente. Plano externo 0, plano interno 1, 2, hasta llegar al plano externo 6. Hago estas anotaciones. 3, 4, 5 y 6. Luego, en esta columna tengo los incrementos de tiempo. Incremento de tiempo 0, incremento de tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Corresponde a 7 incrementos de tiempo. Es la cantidad de incrementos calculados. Bien, ahora, como el coeficiente h es infinito, entiendo que la superficie externa, esta superficie externa se halla a la temperatura del medio. Superficie externa 0 y la superficie externa 6 se halla a la temperatura del medio ambiente. Por tanto, en esta columna que corresponde al plano 0, plano externo 0, anoto el valor de la temperatura del medio 37,8, 37,8, etcétera, hasta el último incremento de tiempo. ¿Qué significa esto? Que la temperatura en la superficie de la placa
va a ser la del medio constante durante todo el tiempo del proceso, hasta 37,8. Y lo externo 6, la temperatura va a permanecer constante, 37,8, etc., hasta el último incremento de tiempo. Y en el cero, ¿a qué temperatura se va a encontrar el interior? A la temperatura inicial, 371. 371. Todos los planos internos en el incremento de tiempo cero se hallan 71, que es la temperatura inicial de la placa. 371 y así. Entonces, si hablamos de un preparativo de la tabla, esto es lo que tendríamos que hacer. Voy a demarcar. Esto debe anotarse todo hasta acá. Entonces, todo esto forma parte del preparativo. Anotar la identificación de los planos, anotar el número de incrementos de tiempo, anotar para el plano 0 la temperatura del medio y también para el plano 6, que es el plano externo, y en tiempo 0 las temperaturas de los planos internos. Entendemos que todo esto va a estar vacío. Son casillas que debemos ir llenando. Todo esto debe estar vacío. ¿Se entiende? Todo lo que es remarcado, lo que está anotado. Mejor lo haré todo el conjunto. Esto, hasta acá. Y hasta acá. Todo lo que está remarcado con verde es con lo que llamamos preparativo para el método de la tabla. Y todo esto está vacío. No hay ninguna anotación. Por tanto, son casillas que tenemos que ir llenando. ¿Y cómo llenamos? Aplicando el principio de Duisburg, la temperatura en este caso de un plano es la media de temperaturas de los planos adyacentes. Por ejemplo, el plano 1 tiene como planos de 0 y el 2. El plano 2 tiene como planos adyacentes el 1 y el 3 y así. Entonces, con esa que resulta del principio de Duisburg, vamos calculando las nuevas temperaturas. Por ejemplo, para el plano 1, su temperatura va a ser la media entre este valor y este valor. Aquí está. La media aritmética de 37,8 y 371 nos da 204,4. Entonces este valor lo voy a remarcar. Estamos empezando a llenar la tabla numérica, las casillas vacías de la tabla numérica. El simétrico de 1 es el 5. Entonces pasa lo mismo. La media entre estos dos valores nos da la nueva temperatura 4,4. Y vamos completando esta fila. La media entre estos dos valores repite el valor de 3,1 para el plano 2. La media entre estos dos valores repite la temperatura para el plano 3 y así. Entonces, los cambios que se observan son del plano 1 y su simétrico, que es el 5, y eso está de acuerdo con la gráfica. Exactamente, los de la gráfica son iguales a estos. Bien, incremento de tiempo 1. Incremento de... Si observamos, la media entre este valor y este valor
repite el valor anterior. Acá está. Pero para el plano 2 tenemos que la temperatura de estas dos nos da un nuevo valor. Aquí está el cálculo, la nueva temperatura para el plano 2 entre estas dos temperaturas y tenemos un nuevo valor para el plano 2 que es 287,7. Plano 3 que es el plano medio, la media sigue dando 371 que es la temperatura inicial. El simétrico de 2 también vamos a observar un cambio. Entonces en el incremento de tiempo 2 el único plano que cambia es el plano 2. Su temperatura es 287,7. El plano 1 mantiene su temperatura anterior. Vamos al incremento de tiempo 3. Ahora, la media entre estos dos valores es 162,7. El plano 1 cambia por segunda vez su temperatura. Es 162,7. Aquí está. Entre 204 y 371 repite el valor anterior, que es 287,7. Y entre estos dos valores me da una nueva temperatura para el plano 3. El plano 3 empieza a cambiar su temperatura. Obviamente, como ambos valores son iguales, la media es el mismo valor, 287,7. Entonces el plano medio, el simétrico del 1 es el 6. Entonces, estos son los cambios que se observan en el incremento 3. Vamos al incremento de tiempo 4. La media entre estos dos valores repite el valor anterior, que es 62,7. Para el plano 2, la media entre estos dos valores nos da un nuevo valor para la temperatura. Aquí está. El plano 2 sufre su segundo cambio. Su nuevo valor es 225,2. Lo remarco. El plano medio repite el valor anterior. El simétrico del 2 es el que tenemos cambio. Entonces, en el incremento de tiempo 4, solamente hay un cambio, es la temperatura. Sí, y su simétrico, que es el 4. Vamos al incremento de tiempo. Aquí tenemos una nueva temperatura. La media entre estos dos valores nos da una nueva temperatura para el plano 1. Aquí está el cálculo. El plano 1 sufre su tercer cambio, 131,5. Y entre estos dos valores repite el valor anterior de temperatura para el plano 2 y para el plano 3 tenemos una nueva temperatura, 225,2. El simétrico del 1 es el 5 y se ve el cambio. En el incremento de tiempo 5 hay dos planos que sufren cambios en su temperatura. Como se ve. Vamos al incremento de tiempo 6. La media entre estos dos valores repite el valor anterior. Ahora, para el plano 2, la media entre nos da un nuevo valor para la temperatura del plano 2. Aquí está el cálculo. El plano 2, tercer cambio. Y su nueva temperatura es 178,3. El plano medio, que es el 3, la temperatura anterior. El simétrico del 2 es el 4 y sufre cambio. Y llegamos al último incremento de tiempo. La media entre estos dos valores nos da un nuevo valor, 100. Aquí está el cálculo. El plano 1 sufre su cuarto cambio. La media nos da 108,1. La media entre estos dos valores repite el valor anterior y la media entre estos dos valores nos da un. Para el plano medio, que es el 3,
el simétrico del 1 es el 5. Entonces, hemos llegado al último incremento de tiempo y el estado en el que quedan las temperaturas de estos planos es este. El problema nos pregunta ¿cuál es la temperatura del plano medio? La respuesta es esta, 178,3. Entonces, de esa manera hemos resuelto con el método gráfico y con el método de la tabla numérica el mismo problema y el resultado mismo. Entonces, si se fijan, la exactitud depende de la exactitud de temperaturas. Y aquí se puede trabajar con decimales. Por eso les decía, la tabla numérica nos puede dar resultados más exactos. Si la escala está bien construida, estos resultados también se van a reflejar en la escala. Entonces, depende cómo. Entonces, es posible utilizar la tabla numérica o el método gráfico, pero cuando h vale infinito. Porque si h es diferente de infinito, es mucho, no es posible utilizar, ya les explico por qué. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si la tabla, o sea, usaríamos 5 planos nomás, ¿cómo haríamos los cálculos en la tabla? ¿5 qué? 5 planos, desde el 0 hasta el 5 nomás. Yo les he explicado que hay que tender a que el número de planos sea un número par para que pueda ser identificado el plano medio. Entonces, hay que hacer caso de con un número impar no sería posible encontrar el plano medio. Entonces, debe ser un número par de planos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, a ver, 6 planos. Son 6 planos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto. O son 6 divididos que van a dar lugar a 1, 2, 3, 4, 5 planos internos más planos externos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 divisiones internas. El espesor total se divide, que corresponde a esta cantidad de espesores que resulta. Entonces debe ser un número. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Bueno. En el caso, si tuviésemos un coeficiente de 187 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado, tenemos que trabajar con un espesor ficticio, ¿verdad? Que calculando según la relación K sobre H, nos da redondeando 20 centímetros. Entonces, esto es 5 centímetros. Si este espacio representa 5 centímetros, entonces el añadido que tenemos que hacer es 5, 10, más o menos el equivalente a este espacio. A ver, esto es 5, 10, 15, 20, hasta acá. Aproximadamente. Este sería el espesor ficticio que estaríamos añadiendo. Delta X'. Igual a 20 centímetros. Y, por tanto,
Lo hacemos considerando el punto de referencia sobre el plano al que lo vamos a llamar 0'. Este sería el punto de referencia y el otro punto de referencia necesariamente tiene que ser este. Entonces, en el primer incremento de tiempo, hacemos el trazo. Desde este punto hasta este punto. Primer incremento de tiempo. Segundo incremento repetimos esta parte del trazo hasta acá y nos dirigimos acá. Incremento de tiempo, nuevo trazo. Hasta acá y luego tercer incremento de tiempo. Cuarto incremento de tiempo. Repetimos hasta acá. Nos dirigimos a este punto. Simétricamente vamos a ir por el otro lado y la unión va a ser a través de una línea horizontal. Estamos en el cuarto incremento de tiempo. Vamos al quinto incremento de tiempo. Nuevo trazo. Quinto incremento de tiempo. Esto está un poco mal, pero no importa. Quinto tiempo, vamos al sexto. Sobreponemos hasta acá. Luego nos dirigimos acá aproximadamente y unimos con el punto de la parte que está en el plano 4, simétrico. Estamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llegamos al último incremento de tiempo, es el 7. Nuevo trazo. Y de esta forma. Entonces, de esta manera tendríamos que resolver el problema por el método gráfico. Ahora, la pregunta, ¿podremos resolver por el método de la tabla numérica? Y si no es posible resolver, ¿por qué razón no podemos resolver? Bueno, porque no sería problema añadir una casilla acá para el plano 0', ¿no? Realmente no sería ningún problema. Es decir, la casilla, perdón, una columna para el plano 0'. Y de alguna manera estaría resuelto el problema. Pero en vez de 37 en el plano 0 estaría acá, 37,8. 37,8, esto sería 37,8 y esto sería 371. El plano 0 actuaría como un plano interior, pero ¿dónde se refleja el hecho de que el espesor ficticio es 20 centímetros, o sea 10 centímetros, o sea 5 centímetros, o sea 30, etcétera, etcétera? Se refleja en la tabla numérica este espesor del espesor ficticio o de la capa ficticia no se refleja, ¿verdad? Bien, podría ser 20, podría ser 10, podría ser 5, 30, es decir, del cálculo entre K y H. Entonces, como no se refleja, la tabla no sirve para resolver los casos con H mucho menor que infinito, solamente los casos con H a infinito. Entonces, hay que tomar en cuenta. Para H mucho infinito, solamente
método gráfico. Para h igual a infinito, puede ser método gráfico, método de la tabla numérica. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Es cierto, como hemos visto, se podría, no refleja. Perdón, un momentito. Disculpe. Entonces, de esa forma vamos manejando estos. Repito, hay dos situaciones, cuando h es infinito y cuando h es mucho menor que infinito. Cuando es h infinito, solamente, bueno, hay dos posibilidades, el método gráfico y tabla numérica. Pero en los casos de h mucho menor que infinito, solamente el método gráfico, no la tabla numérica. Bien, para algunos seguramente les puede ser cómodo el método gráfico porque es más rápido que la tabla numérica, porque hay que hacer cálculos, hay que ir llenando a paulatina las casillas vacías, etcétera, etcétera, pero bueno, todo depende de la persona. Pero en el método donde h mucho menor que infinito, solo método gráfico. ¿Ok? Queda claro. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente? Continuamos. Aquí tenemos de problemas. Entonces ustedes pueden resolver este caso cuando tenemos un h en ambas caras. Este valor de h es para ambas caras. Lo voy a aclarar. Ambas caras. Y este hace una diferencia. Un h de 187 para la cara izquierda y un h igual a 96 para la derecha. Y hay un último inciso con temperaturas diferentes. Una temperatura de 7,8 para la cara izquierda y una temperatura de 80 para la cara derecha. Y h igual a infinito. Entonces, desde ya solamente método gráfico. Este también solo método gráfico, el h es mucho menor que infinito. Y este puede resolverse por el método gráfico o, si ustedes gustan, de las dos maneras para estar seguros de los resultados, y o todo de la tabla numérica. ¿Por qué? Porque el coeficiente h vale infinito. ¿No? Recomiendo que resuelvan estos problemas y así van a tener más práctica con este método gráfico. Inge, una pregunta. Para el caso B, ya que va a ser en ambas caras, aumentaríamos espesor a ambos lados y no se podría resolver recién por el método de... El hecho de tener diferentes h's No, en significa el B, aumentar diferentes. Estos h's, como ven,
es mucho menor que infinito, por tanto, solamente método gráfico. Y por el infinito, no importa si las temperaturas son diferentes, se puede resolver por ambos, método gráfico o tabla numérica. Porque el h es mucho menor que infinito, solamente método gráfico. Esa es la aclaración para poder resolver. ¿Alguna duda más? Bien, entonces hemos concluido de esta manera con el método gráfico, es que está dentro del capítulo de conducción no permanente y es el caso de cuerpo semi-infinito. ¿Por qué se llama cuerpo semi-infinito? La definición: aquel cuya dimensión principal no es necesario conocer para resolver de conducción no permanente. Algunos problemas de conducción en estado inestable pueden tratarse aproximadamente. El cuerpo tiene una temperatura inicial uniforme cuando la temperatura en la superficie cambia de manera brusca y luego se mantiene en un valor constante distinto al inicial. Ejemplos. Hay dos ejemplos clásicos que son el suelo y una pared de espesor. En los cálculos, la profundidad del suelo no se considera, tampoco el espesor, es decir, entendemos que el suelo es una parte de la tierra, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis del suelo, nos estamos refiriendo a una parte muy pequeña, digamos así, porque si consideramos la profundidad de la tierra, tendríamos que hablar del radio de la tierra. La tierra está aproximadamente por los 5.000 kilómetros. Entonces, este radio de la tierra interviene en los cálculos, sino apenas una cierta profundidad acá, un plano situado a profundidad. Entonces, por eso es que el suelo se lo considera como un cuerpo semi-infinito. Otro caso, la pared gruesa. Cuando la pared de un horno, por ejemplo, es bastante gruesa, el análisis circunscribe a un cierto plano ubicado a una cierta profundidad, digamos X, y da el espesor de la misma pared, ¿no? Entonces, una pared gruesa o el suelo son los casos más representativos de cuerpos semi-infinitos. Bien, entonces de eso se trata. Cuando se plantea un problema, entendemos que hay una interacción con el medio ambiente. La temperatura inicial del suelo, en este caso, es T sub B, y la temperatura del medio ambiente es T infinito, ser T sub B, es decir, la temperatura inicial mayor a la del medio, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una pérdida de calor. El calor se va a transmitir del suelo al medio ambiente, al aire. Entonces, se trata de un problema porque la temperatura en un plano interno va a depender de la profundidad y del tiempo transcurrido. Entonces, como aparece la variable tiempo, entonces, y al ser un sólido, se trata de un de un problema de conducción no permanente. El flujo de calor es unidireccional.
va del suelo al medio ambiente, en una sola dirección. Entonces, en este tipo de problemas, para la profundidad de un plano, transcurrido un cierto tiempo, tita, ¿a qué temperatura llega? Porque la temperatura de la profundidad y del tiempo, o variantes de esta situación, o a qué profundidad la temperatura tendrá un valor conocido transcurrido un cierto tiempo, o un plano ubicado a una cierta profundidad para que llegue a un valor de tiempo debe transcurrir. Bueno, son tres alternativas de problema. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En este análisis, Q es el calor que gana o pierde el cuerpo semi-infinito. Y es la posición del plano de interés. Este es el plano, a una profundidad Y de la superficie. T sub B es la temperatura inicial del cuerpo semi-infinito. Esta es la temperatura del suelo que va a variar en función de la profundidad y del tiempo. Inicialmente la temperatura. Y en muchos casos se considera esa temperatura uniforme en todo el cuerpo semi-infinito. A su vez, es la temperatura de la superficie del cuerpo en contacto con el medio ambiente, es decir, la temperatura. T infinito es la temperatura del medio ambiente. Y coeficiente de convección. En la interfase superficie-fluido, no como hemos indicado, la igual a infinito nos indica que no hay resistencia al paso de este calor. Pero cuando H es mucho menor que infinito, hay una que se constituye en un obstáculo para que el calor se transfiera del suelo al medio ambiente. Bien, entonces hemos visto que se trata de un flujo unidireccional por la ecuación de Fourier. Aplicado al caso, tiene solamente un componente de posición, ¿no? Y en este caso es la profundidad de la superficie al plano considerado. T es la temperatura de ese plano y tita es el tiempo transcurrido. Entonces, esta expresión es la expresión de Fourier para flujo unidireccional, cuya solución general es temperatura función de la posición y del tiempo. Entonces, se sigue toda la metodología que ustedes conocen, ecuaciones diferenciales. Primero hallaron la solución general. Esta solución general tiene coeficientes que se determinan aplicando condiciones de contorno y finalmente se llega a la solución particular. Entonces, las condiciones de contorno aplicados a este problema de esta manera. La temperatura para una posición superficial, porque Y igual a C es la superficie. Estamos utilizando un sistema de coordenadas cuyo origen se ubica sobre es decir, de esta manera. El origen está sobre la superficie. Y cualquier como este se lo determina a través de Y. La primera condición de contorno establece que en la superficie, para la temperatura es T sub S. Es prácticamente una constante para todo tiempo mayor a cero. Unidad tan grande como infinito, para un tiempo tita la temperatura es T, para mayor a cero. Aplicando esas condiciones y además la condición de tiempo,
que establece que a una profundidad y en un tiempo cero la temperatura es la temperatura inicial T sub B. Aplicando estas condiciones de contorno a la solución general, hallamos la solución particular, pero tenemos cuando H es infinito, la resistencia superficial es cero o despreciable. Y el otro caso, cuando H es infinito, la resistencia superficial es importante. Entonces, la solución es dos casos. Para el primer caso, que es el caso A, la solución tiene esta forma. Relación T es la temperatura del plano ubicado a una profundidad menos temperatura de la superficie sobre menos temperatura de la superficie igual a la función error. Fer es la función error de la expresión raíz cuadrada de 4 alfa tita. A esta expresión entre paréntesis se conoce como Z. Es una letra griega y se lee Z. Es decir, es función de la profundidad y del tiempo. Y es la profundidad del plano y es el tiempo transcurrido, ¿no? Esta expresión se lee Z. Entonces, esta expresión con lo infinito también se puede escribir como relación de temperaturas. Como no hay resistencia superficial, es decir, la resistencia superficial es cero, la temperatura de la superficie se vuelve temperatura del medio sobre inicial menos temperatura del medio, es decir, H igual a infinito. Esto significa que la temperatura superficial a la temperatura del medio ambiente. Entonces también se puede escribir de esta forma. Entonces Fer es la función error de Gauss. Matemáticamente se escribe de esta forma. Ustedes en alguna materia, tal vez como estadística, han debido utilizar esta función y pido para ustedes la función error de Gauss. Entonces se puede hallar la función de error de Gauss analíticamente mediante, pero también hay otras formas. Bueno, aquí estamos indicando las tres formas. Se puede ópticamente a partir de la expresión. Otra forma, de la gráfica función error versus Z. Y la tercera forma de tablas que existen en los libros de transferencia de calor. Casi en todos los libros van a encontrar tablas de un error. En el Okomitojo es la tabla 2.3 de la página 143. Entre tablas puede haber una ligera diferencia. Por eso, para uniformar, el empleo de esta tabla que está en el Okomitojo, la tabla 2.3 de la página 143. Vamos a explicar por qué. Ahora, cuando H es mucho menor que infinito, la solución es una expresión más compleja. Tenemos temperaturas. Aquí intervienen las temperaturas. La T es la temperatura del plano. Temperatura inicial del suelo. Si es el suelo, el cuerpo semi-infinito. T infinito es la temperatura del medio. 1 menor de Z. Como hemos indicado, esa expresión se llama Z. Z es función de la profundidad y del tiempo tita. Menos E, base de los logaritmos naturales, al exponente
h por y sobre k, más h por alfa tita sobre k al cuadrado. Fíjense que y se encuentra en z y también en el... Y todo esto multiplicado por 1 menos la función error de la suma de y sobre raíz cuadrada de 4 alfa tita más h raíz cuadrada de alfa tita sobre k. Entonces, esta expresión es más compleja que la primera. Y aquí podemos identificar también las tres variables que son la temperatura, la posición del plano, aquí está y también está aquí, y el tiempo. El tiempo se halla también en z, pero también se halla en el exponente y en estos dos términos. Aquí se halla tita y también aquí tita. Entonces, hay tres alternativas de problema. Cuando la incógnita es la temperatura, los datos son la profundidad del tiempo, la temperatura del medio, H, alfa y K. Es el caso más sencillo de resolver porque siempre podemos despejar la temperatura de esta expresión. No hay ninguna iteración que hacer. La siguiente, nos piden el tiempo. Y tenemos datos, la profundidad, la temperatura inicial, la temperatura del medio, H, el coeficiente de conducción. Aquí sí hay que hacer iteraciones, porque despejar imposible de la función el valor o el tiempo tita, de esta expresión que está en el exponente, despejar el tiempo tita, o de este error, es imposible. Entonces, por aproximaciones o método iterativo. Y el tercer caso, cuando nos piden la profundidad, a ver, si nos piden la profundidad de un plano dentro del cuerpo semi-infinito, también podemos observar la dificultad de resolver. Y está en Z, aquí está y está acá, entonces tampoco podríamos despejar. Entonces también el caso C es y con ayuda de ya sea de gráficas o resolver analíticamente o tablas para hallar. Aquí está el caso C, la incógnita, la profundidad del plano, los datos o temperatura del plano, temperatura inicial del suelo, temperatura del medio ambiente, H alfa canto también por iteración. Bien, de una gráfica, ¿cómo hallar la función? Esta es una gráfica general, porque nos da los valores de la función error también negativas. No sé si en estadística ustedes han manejado función error negativo, pero para mí que lo correcto es función error hasta un valor máximo que es 1. O sea que de esta gráfica, que es la gráfica general, esta es la parte que nos tendría que interesar. En gráfica tenemos en función de la función error, aquí tenemos la función error FER, perdón, en función, más bien, en función de Z, el valor de Z es
y sobre raíz cuadrada 4 alfa tita versus la función error. Como vemos, la función error abarca desde 0 hasta un valor máximo 1. No pueden haber más valores que 1. Entonces, observando, en esta gráfica vemos más o menos de 2. Aquí está el valor de 2. El valor de la función error es 1. Se trata de una asintotalidad a partir más o menos de este punto. No importa, aunque aquí abarca desde Z3. ¿Cómo se interpreta esto? Si tuviésemos valores como 5, como 10 o como 20, la función error sigue siendo 1, ¿verdad? Estamos claros. Entonces, el valor de referencia más o menos es 2, por lo que observamos en la gráfica. A partir de 2, la función error para cualquier valor es 1, es el valor máximo. No puede haber 1,5, 2, el máximo valor es 1. Pero para Z pueden haber valores, pero a partir de más o menos de 2, la función error resulta 1. Y justamente aquí está el problema. En esta gráfica es a partir de 2. En otras gráficas puede ser a partir de 2,5, en otras tal vez. Entonces, por eso les decía, es mejor utilizar una sola gráfica, y es la gráfica, sino una tabla. Se puede utilizar gráficas y tablas. Vamos a ver las tablas. Tabla obtenida, no es del Ocon y Toho. Fíjense que para Z se maneja la y para la función error se maneja ERF. Todo depende de la literatura, del libro. Nosotros para la función error utilizamos FER. Van a ver que en el Ocon y Toho utiliza F1. Es lo mismo. Esta tabla utilizan ERF. Viene del inglés Error Function, ¿no? De ahí viene ERF. Nosotros en castellano utilizamos FOR de esta forma, no es lo contrario en inglés. En el Ocon y Toho, F1. Entonces, depende de la fuente, de la tabla o de la gráfica. Entonces, decía, ¿a partir de qué valor en esta tabla podemos la función error 1? Fíjense que a partir más o menos de incluso a menos, ya se puede redondear a 1, 0,9928 prácticamente 1. 0,9953 se puede redondear, etcétera. Y este valor ya es prácticamente 1, ¿verdad? Entonces, por esta situación de redondeo, ¿qué valor de Z puede diferir las tablas? Entonces, en el Ocon y Toho, se utiliza un valor. Y es a partir de 2,5. Para un valor de Z de 2,5, el error es 1.
Z mayor a la 2,5, el valor de la función error se considera 1. Entonces, tomaremos como referencia tabla del Ocon y Tojo. Aquí, fíjense, podríamos decir que a partir de 2,8, redondeando este valor a partir de 2,8. En otros libros, por ejemplo en esta gráfica, ¿a partir de cuánto? A partir de 2. Y vemos y se podría redondear. Entonces, en común consenso, vamos a utilizar el Ocon y Tojo, y en esta tabla, para un valor de Z mayor o igual a 2,5, se considera 1. Bien, vamos a un problema. Hasta acá. He visto que en los exámenes algunos utilizan la forma analítica para hallar la función error. No hay ningún problema si ustedes saben manejar esta expresión y calcular función error, no hay ningún problema. Si les es más cómodo el uso de la gráfica, problema, pero puede haber un poco de diferencia en los resultados finales. Por eso les aconsejo tabla con mi Tojo. Bien, vamos al problema. Dice, por una tubería enterrada acá, se transporta agua. Si la temperatura inicial del suelo es 50 grados Fahrenheit, la temperatura del medio menos 5 grados Fahrenheit. Un momentito. Al cabo de 10 horas, el plano al que se encuentra la tubería desciende hasta 33 grados Fahrenheit. El valor de la profundidad a la que se encuentra la tubería en los siguientes casos. Cuando H es igual y cuando H vale 30 BTUs por pie cuadrado hora grados Fahrenheit, siendo las propiedades K 10 BTUs pie hora grados Fahrenheit y alfa 0,01 pies cuadrados por hora. Aquí tenemos una figura que refleja el problema. A una profundidad determinar se encuentra una tubería de agua que conduce, obviamente, y en este plano la temperatura es 33 grados Fahrenheit, debe ser 33 grados Fahrenheit. La temperatura inicial del suelo es 50 y el medio ambiente, que es aire, se encuentra a la temperatura de menos 5 grados Fahrenheit. ¿A qué profundidad debe estar enterrada para que la temperatura del agua contenida llegue a 33 grados Fahrenheit? En el primer caso, cuando H es infinito, entonces utilizamos la expresión esa expresión hemos llamado Z, que es función de Y y de tita. No equivocarnos, verificaremos esta expresión, relación de temperaturas, T menos T infinito, T sub E menos T infinito, para H igual a infinito. Aquí hemos aclarado, ¿no? En vez de T sub S, T infinito, T sub T menos T infinito y T sub E menos T infinito. Está correcto. Decía, hay necesidad de hacer la revisión porque esta expresión de temperaturas, fíjense, es diferente de estas. Entonces, a veces la confusión puede dar lugar a un resultado incorrecto. Por eso, el cuidado de medición de temperaturas correcta para el caso de H igual a infinito
y la expresión de temperatura de H mucho menor que infinito es diferente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, como H es igual a infinito, utilizamos esta expresión. Y primero, hay expresión de temperaturas. Ya que tenemos todos los datos, reemplazamos considerando sus signos. Fíjense que el anterior es menos 5 grados Fahrenheit. Reemplazamos en la expresión de T infinito tomando en cuenta su signo. Y de ahí resulta 0,7. Ahora bien, de la tabla 2.3, la página 140 de Locón y Tojo, interpolando encontramos que para la función error 0,7, dando la nomenclatura utilizada en el Locón y Tojo, hallamos el valor de z, como el valor de z es función de la profundidad y, despejando hallamos el valor de y. Vamos a ir a la tabla de Locón y Tojo. Tengo a la mano, un momentito. Entonces, en la página 143 tengo la tabla 2.3. He hallado de la función error. ¿Qué tenemos en esta tabla? Se trata de la tabla dos, tres. En esta tabla tenemos en columnas Z error. Tengo varias columnas. En la primera columna tenemos la función z. Sabemos que z es en este libro x sobre 2 veces la raíz cuadrada del producto alfa por tita. Esto también es igual a y sobre raíz cuadrada de 4 alfa tita. Es lo mismo. Y aquí tenemos la función error, que en el documento se maneja como f sub 1 y es lo mismo que función error. Entonces, este valor hallado, ¿qué significa? Significa la función error. De acuerdo a la expresión, la función error de z es esta. Y esta expresión vale 0,7. Entonces, en la columna de función error, vamos buscando el valor 7. Y 0,7 se encuentra entre 0,678, 0,678 y 0,742.
0,742. El valor de Z para 0,678, el valor de Z es 0,7. Y para 0,742 es 0,1. Entonces, debo interpolar y hallar Z para 0,7. Entonces, el valor encontrado mediante es 0,7343. Entonces, ese es el valor hallado por interpolación. Bueno, aquí estoy utilizando 0,73. Para ser exactos, tendría que trabajar con 0,7340. De acá despejo Y, porque el problema me pide la profundidad Y. Tengo alfa, tengo tita, y encuentro de esa manera la profundidad a la que debe ser enterrada la tubería, y es 0,46 pies. Bien, entonces, de esa manera encuentro el resultado para el inciso A, en el que H es... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Bien, continuamos. Para el caso B, vemos que H, sí. Ya, continuamos. En el caso B, vemos que H es mucho menor que infinito, es 30. Entonces, debemos hacer uso de esta expresión, que es más compleja, y Y se encuentra, como vemos, en varios de esta solución. Entonces, despejar Y es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo resolvemos? Por el tiempo. Hallamos la relación de temperaturas si observamos el valor es diferente. Para H igual a infinito, la de 0,7, y para H menor, mucho menor que infinito, esta relación es 0,31. Son diferentes las de... Entonces ya tenemos el valor de la relación de temperatura 0,31. Y vamos reemplazando los datos en las expresiones. Así encontramos Z, función de Y. El exponente queda también de esta manera, función de Y. Y por este otro lado, la expresión entre paréntesis queda, ¿dónde está? Acá. Función de Y y el segundo término, este sí se puede calcular porque tenemos todos los datos. Y aquí tenemos una expresión donde solamente hay una incógnita, que es la profundidad Y. Despejar, decía, de esto es prácticamente imposible. Entonces, resolvemos por iteración. Un valor inicial podría ser el valor calculado con H igual a infinito. ¿Dónde está ese valor? A ver, H infinito, 0,46 pies. Entonces, es nuestro valor. ¿Qué significa H igual a infinito? Significa que superficial y la profundidad a la que debe ser enterrada la tubería es 0,46 pies. Pero ahora, al existir resistencia, entendemos que esta es una película que se forma acá y que de alguna manera obsta el calor que se está perdiendo del suelo al medio ambiente. Y esta resistencia se debe al
valor de H, que es mucho menor que infinito. Entonces, si ya tenemos un valor sin resistencia superficial, ¿qué esperamos? Cuando existe esta resistencia, esa profundidad tendrá que ser mayor o menor. Por supuesto que va a ser menor. Es decir, a menor profundidad tendríamos que empezar al existir resistencia. Cuando no existe resistencia, a mayor profundidad. Entonces, para entrar a la iteración, o del dato ya obtenido, o de este valor ya obtenido, de 0,46, y en base a este valor, tomar para la iteración, por ejemplo, podría ser 0,3 o 0,35 o 0,20, y no mayor 50, 0,60, sino menor a este valor, por esa explicación que he dado. Entonces, también hacemos los cálculos y el resultado tiene que ser igual a 0,31 o aproximadamente igual. Aquí también podemos manejar el error admisible de una diferencia del más o menos 5%. Entonces, es un cálculo iterativo. No es igual. Cambiamos el valor de y, reemplazamos cálculos hasta que sea igual en el mejor de los casos, obviamente, o sea aproximado dentro de un error del más o menos 5% y hemos concluido con el cálculo. Entonces, ustedes pueden hacer la verificación. Ante iteración se ha encontrado un valor de profundidad de 0,2 pies, como les indicaba, 0,2 es menor que 0,46, ¿no? Estamos en correcto en nuestro análisis. Tiene que ser menor la profundidad al existir resistencia superficial. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, para concluir, tengo propuesto, se trata de una pared de horno de gran espesor, construida con ladrillos de arena refractaria. Tenemos los datos de... La temperatura del interior es 1300, la temperatura inicial del horno 45 y el coeficiente de convección red interna 4,45. Determinar la profundidad a la que una tubería metálica por la que circula agua debe ser para que la misma continúe siendo líquida para un tiempo de 4 horas. Es muy similar al problema que hemos resuelto. Inciso, el tiempo necesario para que el agua que circula por la tubería enterrada a la profundidad calculada en el inciso A se convierte. Podemos tomar para este ejercicio datos de temperatura. ¿A qué temperatura siendo líquida? Bueno, primero, ¿a qué temperatura el agua hierve en Cochabamba? Claro que depende de la presión. Hierve o empieza a hervir a 92 grados centígrados. Por tanto, para asegurar que el agua está en fase líquida, agua líquida, podemos trabajar con una de 90. A 90 grados el agua, estamos seguros de que va a estar en fase líquida. ¿Y a qué temperatura el agua cambia de fase? Es cierto que a 92 grados, pero para asegurar de que por la temperatura podemos tomar 100 grados. A esa temperatura estamos seguros de que el agua está a centígrados. Con estas temperaturas pueden ustedes trabajar y resolver este problema. Bien, chicos, ahora y bueno, corresponde al segundo grupo. Entonces, me despido de ustedes hasta el día lunes y bueno, tienen
problemas, porque si hay alguna duda, el lunes lo vemos. Entonces, con ustedes hasta el día lunes.